Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Selam Ilal Jami'. Empezamos este episodio con un canto de la bendición sacerdotal del Libro de los Números, un canto judío que entre otras cosas decía que el Señor ilumine su rostro sobre ti, y hoy me gustaría hablar del tema del sufrimiento, un tema sobre el que he estado reflexionando durante los últimos años y que está también relacionado con los últimos dos episodios en los cuales he tratado de Jesucristo que aparece en la tempestad, en la tormenta. Y hace solamente algunos días, pocos días, se ha publicado un libro en la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, del cual soy autor junto con un filósofo italiano llamado Francesco Paolo Ciglia. El libro se titula En la tempestad Dios, sobre el dolor entre la Biblia y la filosofía, con un prefacio de Fabrice Hajjaj, un gran filósofo cristiano francés de origen judío. Y trataré también de este libro en el episodio de hoy. Claramente no intentaremos dar una respuesta al sufrimiento, porque esta respuesta solo puede venir de Dios en nuestras vidas, y por supuesto en nosotros hay sufrimientos a los que sería simplista dar una respuesta. No se puede dar claramente una respuesta en una emisión de unos minutos. En primer lugar, quisiera comenzar con algunas preguntas que nos hemos planteado en este libro. Las preguntas que hemos intentado resumir son las siguientes. ¿Puede uno encontrar a Dios en las tormentas de nuestra vida? ¿Se puede ver a Dios precisamente allí donde parece ausente? ¿Es necesario, es justo que el inocente sufra, o el dolor del hombre es desproporcionado a sus faltas? Es cierto que sufrimos por nuestras faltas muy a menudo, pero el dolor que experimentamos no es desproporcionado. ¿Hay una voz en el silencio o nos espera la nada eterna? Evidentemente esta cuestión del sufrimiento, sobre todo cuando el sufrimiento lo experimenta una persona inocente, rompe todas las categorías de nuestra mente humana, tanto filosóficas como religiosas. Y fue sobre esta cuestión existencial fundamental sobre la que reflexionamos en el libro. Al final llegamos a conclusiones que en realidad, como pueden imaginar, son aperturas más que conclusiones. Esta pregunta sobre el sufrimiento, digamos, está ligada a una lucha cuerpo a cuerpo entre el hombre, con su pregunta existencial y filosófica, y Dios que habla. Pero muchas veces Dios nos habla en el silencio,
y hablaremos de esta voz del silencio sutil, en hebreo Kol Demamá Dakká, que el profeta Elías escucha cuando en su crisis llega al monte de Dios, al monte Horeb, al monte Sinaí. Así que hay un cuerpo a cuerpo, podríamos decir una lucha cuerpo a cuerpo entre el hombre y Dios que se vive hasta el último golpe. Ya en la Biblia, por ejemplo, ya en la lucha de Jacob con Dios, en Jacob con sus crisis, en las crisis también de los hombres de Dios, en las crisis de Job y de Coelet, luego en las tragedias de los profetas y del pueblo de Dios forzado al exilio, hay este problema. Luego también en nuestras propias heridas y en las, por supuesto, heridas de nuestro Señor Jesucristo, en sus sufrimientos. Sin embargo, en el centro de este problema están los libros de Job y Coelet o Eclesiastés. Y los grandes profetas también acabaron por ver a Dios donde parecía que no estaba. Este libro es el fruto del diálogo entre yo, que soy un sacerdote, y este filósofo laico casado, pero hombre de gran fe, obviamente, que se llama Francesco Paolo Ciglia. Y este diálogo fue el fruto de algunas lecciones que hemos dado juntos en la Universidad de Chieti a estudiantes de filosofía. Y algunos eran creyentes, otros no creyentes o quizás abiertos a la fe o incluso no creyentes, porque obviamente el dolor y el sufrimiento es un problema que todos compartimos. Este diálogo comienza con el libro de Job y con el pensamiento y la obra de un filósofo judío y también biblista del siglo XX llamado André Neher, que escribió una obra maravillosa titulada El exilio de la palabra. Ya el nombre es todo un programa, es decir, Dios es palabra, habla al hombre, pero su palabra a menudo se exilia, en el sentido de que Dios nos habla en el silencio. Es muy duro el silencio de Dios, especialmente cuando este silencio es muy largo. Hemos intentado releer el libro de Job y otras figuras u otros silencios de la Biblia a través de la filigrana de un problema que tocó personalmente a este filósofo André Neher, filósofo judío, y que toca al pueblo judío, es decir, la inmensa tragedia de la Shoah, del holocausto del pueblo judío. Y Neher trató de explorar esto, por supuesto, a la luz de la Biblia, de la revelación bíblica. Y aquí la pregunta que une a creyentes y no creyentes, que es la siguiente: ¿hay Dios en las tormentas de la vida? ¿Hay Dios en la tempestad? Aquí esta pregunta, en cierto sentido, quiere demoler, o también este libro quiere demoler una idea demasiado mezquina de Dios, demasiado pequeña, que al final puede ser una idea, una idolatría encima. Y esto es también lo que la Sagrada Escritura intenta hacer. Ya desde el principio pudimos decir que a Dios se le puede encontrar no a pesar de la tormenta, y no solo después de la tormenta en nuestras vidas, sino que en la tormenta está Dios. Por eso el libro se titula En la tempestad Dios. O sea, Dios no solo nos salva de la tormenta, sino que Dios nos salva en la tormenta. Por supuesto, no se trata solo de giros de frase, sino que todo esto está relacionado con las tormentas muchas veces muy duras, terribles encima, que tenemos que atravesar en nuestra vida. Aquí pues empezamos con esta lucha a cuerpo entre Dios y el hombre. Toda la Biblia nos muestra, por ejemplo, el libro de Job, que la Biblia no es más que una lucha cuerpo a cuerpo con Dios. Precisamente el biblista judío André Neher utiliza esta expresión en sus obras para indicar el enfrentamiento con Dios, con su palabra y con su silencio. Neher tenía en mente ante todo un icono bíblico, un acontecimiento, la lucha de Jacob con un misterioso personaje junto al río Yabok,
personaje al que Jacob identifica con Dios mismo. Incluso un gran intérprete cristiano de las escrituras de la época medieval del siglo XII, entre los siglos XI y XII, que se llama Ruperto de Deutz, comparó el encuentro con la palabra de Dios a la lucha de Jacob. Y entonces comparó el encuentro con la palabra de Dios como un cuerpo a cuerpo con Dios mismo. Esto es fundamental, porque la Biblia habla de nuestra vida, habla de nuestra experiencia concreta, de nuestras heridas, de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos, y por eso es un tema que concierne a todo hombre. Y de hecho conocemos la gran crisis que ha atravesado el pensamiento judío y también en general el pensamiento occidental, que se resume en esta pregunta: ¿se puede seguir hablando de Dios después de Auschwitz, después del Holocausto, o Dios ha muerto? O Dios ha muerto en Auschwitz. Es decir, cuando el hombre se enfrenta al problema del mal absoluto o del sufrimiento de los inocentes, nace el verdadero problema: ¿está Dios muerto? ¿Dónde está Dios en nuestros males, especialmente cuando parecen desproporcionados? Y a esta pregunta intenta responder la Biblia, es decir, ¿por qué sufren los justos inocentes? Y no necesariamente por culpa del hombre, porque a menudo también pueden ser sufrimientos debidos a cataclismos. Pensemos en un terremoto o en acontecimientos inesperados. Los filósofos antiguos ya intentaron responder a esta pregunta. Por ejemplo, Platón, en un texto casi profético de la República, entre comillas, profético, es un texto que me gusta citar. Escuchen este texto porque es profético, evidentemente entre comillas, no es un profeta con P mayúscula, no es un profeta revelado, inspirado por Dios, pero tenía una visión impresionante, tanto que algunos cristianos llamaron a Platón el profeta pagano. Este texto dice así: en cuanto al justo, conviene que se le quite la apariencia de justo, porque si parece justo tendrá honores y regalos para parecerlo, y no quedaría claro si es justo por la justicia o por los dones y honores. Por lo tanto, el justo debe ser despojado de todo, excepto de la justicia misma, que tenga la mayor reputación de justicia para que pueda ser puesto a prueba, que vaya inquebrantable hasta la muerte, aparentando toda su vida ser injusto, y en lugar de ser justo será azotado, será torturado, será atado, se le quemarán los ojos. Al final, después de sufrir toda clase de males, será colgado del madero. Hasta aquí, Platón. Es una cita de la República. Es interesante porque algunos traducen la última expresión del texto, en lugar de colgado del madero, con el término crucificado. Y este texto es importante porque nos introduce inmediatamente en un tema que es la gratuidad de la justicia. Es decir, dice Platón, solo hay una manera de probar que el justo es realmente justo: debe ser escrutado. Su justicia debe ser puesta en el crisol del sufrimiento y de la deshonra, porque si esto no sucede, siempre existirá la sospecha de que tal vez el justo lo es para tener honores, o al menos para ser bello a sus propios ojos. A este respecto, esta paradoja del sufrimiento del inocente no es desconocida en la tradición judía. Citemos solo un ejemplo. En un midrash muy lindo, que se llama el Midrash Yalkut Shimoni, dice que Dios mismo pregunta al Mesías así. Este es un texto judío, lo es al 100%, cuidado. Dios pregunta al Mesías, que es el justo por excelencia, si está dispuesto a sufrir la maldición del yugo infame de los pecadores. Muy parecido a lo que dijo Platón. Entonces Dios mismo pregunta al Mesías, el justo por excelencia, si está dispuesto a parecer injusto, a llevar el yugo infame de los pecadores. Escuchad este midrash sobre Isaías, Yalkut Shimoni. Así dice Dios al Mesías, o pregunta así al Mesías: aquellos cuyas iniquidades están
enterradas contigo están destinados a someterte con un yugo de hierro y te reducirán como a un becerro cuyos hoyos están cegados y sofocarán tu espíritu bajo el yugo a causa de sus pecados. Tu lengua a causa de sus pecados se pegará a tu paladar. ¿Es esto lo que deseas? Y el Mesías respondió: Señor del universo, acepto todo esto con alegría sobre mí para que ningún judío se pierda. Impresionante este texto, pues luego hay un paralelo en las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, cuando dice en su oración sacerdotal que no se pierda ninguno de ellos, ninguno de estos discípulos. Claramente hay una novedad con respecto al texto de Platón. O sea, el Mesías justo está dispuesto a tomar el yugo de los sufrimientos para salvar al pueblo de la perdición, para que no se pierda. Así que los sufrimientos del Mesías en este texto judío tienen un valor expiatorio. Como pueden ver, esto es una introducción para ver cómo la Escritura intenta tratar este problema del silencio de Dios o del sufrimiento del hombre, que luego siempre se repite. Hablamos entonces del silencio de Dios en la Shoah, del silencio de Auschwitz, y hay un libro de la Escritura en particular donde este silencio de Dios es particularmente duro, que es el libro de Job. En el libro de Job se puede ver la experiencia de todo hombre. En efecto, el libro de Job en hebreo comienza diciendo Ish haya be'eretz Uz, o sea, literalmente era un hombre de la tierra de Uz, había un hombre de la tierra de Uz. Pero la primera palabra de este libro es Ish, que quiere decir hombre, para indicar que el libro de Job habla del hombre en cuanto hombre. Y este hombre viene de una tierra misteriosa, no es la tierra de Israel, sino viene de la tierra de Uz. ¿Por qué? Porque desde el principio el libro de Job nos dice que trata del hombre como hombre y todo hombre que sufre, en particular cuando es inocente o cuando al menos a sus propios ojos es inocente. En esta crisis de Job, por tanto, podemos ver la crisis de todo hombre, pero también la experiencia histórica del pueblo de Israel, la crisis de Israel, o lo que puede llamarse la crisis histórica de la palabra, es decir, el exilio de la palabra, que es también el drama de Job. En el libro de Job se ve todo esto a través de las gafas de la tragedia del exilio, una de las mayores tragedias del pueblo judío, en la que el pueblo lo pierde todo. Y al sentirse totalmente alejado de Dios, Job, como el pueblo en el exilio, empieza a preguntarse, ¿dónde está Dios en este sufrimiento? ¿Ha abandonado a su pueblo?, se pregunta Israel en el exilio. ¿Dónde está su presencia divina en el mundo? Por ejemplo, en el exilio se preguntó Israel, ¿dónde está Dios si el templo ha sido profanado? La presencia de Dios en el mundo, que es el templo. Y sin embargo se puede releer la historia a la luz de esta nueva tragedia. Parece que estamos condenados al silencio de Dios. Y así Israel, a la luz del exilio, intentó releer toda la historia anterior, y por supuesto a la luz de Dios. Así pues, este silencio absoluto, podemos decir, de Dios en el exilio, que en cierto modo es comparable al silencio posterior, al silencio de Dios durante la Shoah, generó ya en la antigüedad un crisol de reflexión y meditación a la luz de Dios, a la luz del Espíritu Santo. De hecho, algunos han afirmado que la Biblia hebrea es el libro del exilio. Responde a esta tragedia que es nuestra tragedia. Cuando estamos en el exilio nos sentimos alejados de Dios. Y es así históricamente. Del silencio del exilio, de esta tragedia, es allá de donde nace la palabra. La palabra de Dios resonó, como ocurrió con Elías, el profeta Elías, que se encontró con Dios en esta misteriosa brisa suave,
que en hebreo es Kol de Mamadaka, literalmente la voz de silencio sutil, una voz de silencio sutil. Entonces Elías no encuentra a Dios en signos llamativos, en fuego, en terremoto, sino que encuentra a Dios en esta voz del silencio sutil, que es al final la crisis misma del profeta. Porque en este momento, si leen este texto antes del capítulo 19 del primer libro de los Reyes, Elías quiere morir. El profeta está en una crisis terrible, pero exactamente allí, en el silencio, es a donde Dios sale a su encuentro. Ahora vamos a reflexionar con un canto que es un salmo que habla de las persecuciones del justo, justamente del sufrimiento del justo, que dice: mucho me han perseguido. Vamos a escuchar este canto. Mucho me han perseguido desde mi juventud. Mucho me han perseguido, que lo diga Israel. Mucho me han perseguido desde mi juventud. Mucho me han perseguido, pero no han podido conmigo. Sobre mi espalda aradores, sobre mi espalda alargaron su surco, sobre mi espalda araron los aradores, sobre mi espalda alargaron su surco. Mas el Señor, que es justo, rompió las coyundas de los malvados. Mas el Señor, que es justo, rompió las coyundas de los malvados. Retrocedan los que odian a Sion, retrocedan los que odian a Sion, retrocedan los que odian a Sion, retrocedan. Entonces, en la primera parte de este episodio hemos empezado a entrar en un problema dramático que es el sufrimiento del justo inocente y también en general el sufrimiento de cada hombre. Surge una dificultad, incluso como creyentes. Muchas veces nos oímos repetir la siguiente objeción: es necesario sufrir para encontrar a Dios. El Dios vivo no puede ser visto también en las alegrías de la vida. Sin duda se le ve también en los acontecimientos positivos, en las alegrías de la vida, pero el problema es que el sufrimiento para nosotros es un escándalo. No es así muchas veces. Entonces la pregunta es, pero ¿no hay silencios de Dios que parecen interminables y sufrimientos que parecen ilimitados? ¿Por qué además el dolor de los que nunca podrán comprender ese sufrimiento como el de los niños inocentes? Y entonces podríamos preguntarnos, o se nos hace a menudo esta pregunta, incluso a los creyentes o a los no creyentes especialmente, ¿no es el sufrimiento en sí mismo un precio demasiado alto a pagar para que la humanidad se arrepienta o se encuentre con Dios?
Obviamente esta pregunta es aún más acuciante en los trágicos acontecimientos de nuestro tiempo, la pandemia, la guerra, nuestras penas y dramas personales, pero también el sufrimiento global. Tenemos guerras casi en muchísimos lugares. También aquí en Tierra Santa hemos vivido una guerra muy dura y no debemos olvidar que hay muchos conflictos en curso en el mundo. Este problema existe en la Escritura. La Sagrada Escritura es muy realista, muy concreta. Los libros de Job y de Coelet, de Eclesiastés, quieren responder a esta pregunta. Aquí hay un problema. Cuando se escriben los libros de Job y Coelet, Israel todavía no ha llegado a la fe en la resurrección de los muertos y en la recompensa después de la muerte. Claro, Israel sabe que existe Dios, sabe que Dios es fiel, sabe que el Señor salva a su pueblo de la muerte. En esta vida, sin embargo, todavía no se cree en una retribución después de la muerte, es decir, en una resurrección de los muertos. Y entonces esto crea un gran problema, porque los libros anteriores, por ejemplo el libro de los Proverbios, establece un principio según el cual si el justo vivirá según la justicia, es decir, según la ley de Dios, tendrá larga vida, alcanzará el éxito ante Dios y ante los hombres. Ante los hombres tendrá honor, salud, riqueza. Aquí tengo todas las citas delante de mí, aunque, ojo, el libro de los Proverbios no es ingenuo. Ya el autor de los Proverbios sabe que los justos sufren y busca una respuesta. Pero digamos que en este momento surge un problema muy grande, es decir, mientras que los antiguos sabios de Israel creían en el principio de la retribución en esta tierra, o sea, decían que si el justo sufre, Dios al final lo librará y hará justicia. Eso es verdad. Lo vemos también en nuestra vida muchas veces, pero esta sabiduría tradicional de Israel, este principio de la retribución en esta tierra, es cuestionada porque el libro de Job trata del problema del sufrimiento de los justos. Y también este principio es cuestionado por el libro de Coelet, que habla de la vanidad de todas las cosas. Conocemos el famoso comienzo del libro de Coelet o del Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dice Coelet, todo es vanidad. En realidad este término en hebreo, Hevel Havalim o Hevel Havalim, el término Hevel no significa literalmente vanidad, se puede traducir así lo hace San Jerónimo, pero significa aliento, soplo. Entonces Hevel Havalim quiere decir soplo absoluto, el soplo de los soplos. En pocas palabras, todo se acaba. Y Coelet dice que todo es aliento, todo es Hevel, es vanidad, es soplo, es humo, el dinero, el poder, las posesiones, la gloria, los placeres, el trabajo, las penas, la heredad que se deja a la posteridad, los sueños, las palabras humanas, todo lo que sucede, la vida misma e incluso el hecho de ser sabio. Todo es humo, todo es aliento, soplo, porque al final el hombre muere. Entonces el problema es, si se muere, si todo se acaba, ¿cuál es el sentido de la vida? Este es el gran problema de Coelet. Así, mientras Job toca el problema del sufrimiento radical del hombre y de los justos, ¿cómo es posible que los justos sufran hasta ese punto? En cambio, el libro de Coelet toca el problema del sentido o del aparente sinsentido del todo. Y aquí digamos que la sabiduría de Israel llega como a un límite, yo diría el límite extremo del límite. Es muy interesante porque los sabios se enfrentan con un gran problema al hecho de que el hombre se siente lejos de la sabiduría. Por ejemplo, el libro de Coelet dice que la sabiduría permanece lejos de mí.
permanece lejos lo que es profundo, muy profundo. Entonces Job y Coelet son la crisis, la gran crisis. Ellos son el exilio. Obviamente Job y Coelet no son blasfemos, no son ateos, evidentemente, pero sí desquician la religiosidad puritana, hipócrita, que muchas veces ahuyenta a los propios creyentes. Porque estos dos libros, el libro de Job, el libro de Coelet, de Eclesiastés, desafían la imagen tradicional de Dios, una imagen popular, si se quiere, la imagen de un Dios de la religiosidad natural, que en sí misma no es falsa. O sea, el principio de la sabiduría tradicional decía que el que hace el bien tendrá el bien y el que hace el mal tendrá el mal. Esto no es falso, pero sí es falso si se lleva al extremo, es decir, este principio es incompleto y por eso Coelet socava la sabiduría tradicional llevándola a su límite extremo. Podemos decir al límite extremo del límite. Job, por su parte, socava la sabiduría tradicional problematizando el sufrimiento de los justos y de todo hombre en general. Entonces podemos decir que con Coelet y Job incluso la sabiduría de Israel va al exilio y volverá purificada, lista para una nueva realización, un nuevo cumplimiento que evidentemente para nosotros es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Este es el problema de fondo y lo profundizaremos en la segunda parte de este episodio. Profundizaremos en este problema del sufrimiento al que corresponde de manera existencial o al que responde de manera existencial el misterio pascual de Cristo. Ahora hagamos un interludio musical para meditar estas palabras, para rezar. Y después continuaremos. Después de la pausa, escucharemos un canto, un salmo, otra vez un salmo que dice: al despertarme de este silencio, de este sueño, me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertarme, al salir de esta noche oscura, me saciaré de tu rostro, lleno de luz, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Atiende, Señor, a mi clamor. Presto oídos a mi súplica, que mis labios no traicionan, Señor. Salga de ti la sentencia, porque tus ojos ven mi rectitud. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Entonces vimos en la primera parte de nuestro episodio cómo la misma Sagrada Escritura, los mismos sabios de Israel, se enfrentan a un problema que es el problema de los problemas, que es el silencio de Dios, que es el exilio, que es la oscuridad, la noche oscura. Y esto es importante porque hemos dicho que el libro de Job quiere demoler las falsas concepciones de Dios, por muy piadosas que parezcan. Podríamos decir en cierto modo que la Biblia nos invita a no hacernos una falsa imagen de Dios, a no reducirlo a un ídolo, a una visión, a una idea. Es interesante que en griego eidolon signifique ídolo, pero es un derivado de eidos, que quiere decir idea.
En resumen, la revelación bíblica consiste en desentrañar nuestras falsas imágenes de Dios o imágenes incompletas que a menudo no se corresponden con la verdad. De esta manera se evita la tentación de encerrar a Dios en un esquema humano, por muy religioso que sea, de enjaular a Dios. Esto es muy importante porque una de las mayores críticas que se han hecho a la religión e incluso al cristianismo es que Dios es una proyección humana. Es decir, en palabras simples, yo me imagino, experimento aquí en mi vida no ser bueno y luego me imagino a un Dios bueno. Experimento la muerte, entonces me imagino un Dios inmortal. Experimento el dolor, entonces me imagino que en el cielo Dios está libre de todo dolor y me dará la felicidad. Y esta es la mayor objeción que un filósofo alemán, Ludwig Feuerbach, hizo. Dios es solo una proyección del hombre, no existe. Y dice que la teología en realidad no es más que antropología, porque Dios no existe. Deberíamos venerar al hombre en lugar de Dios, al hombre por esta atención al absoluto que él tiene. Pero esta atención al absoluto, al bien, a la belleza, a la verdad, a la inmortalidad, es una atención que manifiesta la grandeza del hombre, pero a la que no corresponde un objeto o un sujeto. Al final, es decir, Dios no existe, es una proyección humana, o no sabemos si existe. Ya, pero en realidad esta objeción no puede aplicarse a la revelación bíblica de Dios. Porque, atención, y esto es muy importante, en el Antiguo Testamento, por supuesto, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, pero ojo, el hombre es a imagen y semejanza de Dios, pero Dios nunca es a imagen y semejanza del hombre. De hecho, ya en el Antiguo Testamento, y los judíos lo saben muy bien, uno de los mandamientos dados por Dios al hombre es: no harás ídolo ni imagen de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni de lo que está en las aguas debajo de la tierra. Y esta es verdaderamente la revolución de la revelación bíblica, podemos decir, comparada con todos los demás pueblos de la antigüedad. Una revolución que es verdaderamente inspirada, es decir, Dios no se ve, muestra su gloria en la historia, pero no se puede representar con una imagen. Sin embargo, no es desconocido, se da a conocer. Él llena el templo, el santo de los santos. El templo está entonces, en el templo está verdaderamente Dios con su pueblo. Dios está con el pueblo. En la tienda, después camina en el desierto como un itinerante, como un peregrino, y después llena el templo con su gloria, con la plenitud de su presencia. Pero el lugar santísimo, el santo de los santos, está vacío. Es decir, no hay ninguna imagen de Dios. Es muy interesante. Muchas veces recuerdo que cuando Pompeyo el Grande, general romano, en el año 63 a.C., conquistó Jerusalén, entró en el templo y quiso entrar en el lugar santísimo, en el santo de los santos, donde nadie puede entrar, ningún hombre, ningún judío, excepto el sumo sacerdote una vez al año. Y Tácito, el gran historiador romano, relata esta visita del general Pompeyo al santo de los santos y dice que Pompeyo se quedó muy decepcionado porque esperaba encontrar en este misterioso santo de los santos una imagen de Dios, o no sé, un simulacro de oro, y en lugar de eso no encontró nada. Tácito dice que solo encontró un asiento vacío y, como él dice, inanos y arcanos, es decir, arcanos inútiles. No encontró nada. Y entonces a Pompeyo le pareció ridícula la religión judía, la revelación bíblica. Un santuario de Dios que está vacío, donde no hay nada. Pero cuidado, precisamente esto parece un farol, porque según Tácito, el lugar tan arcano, tan secreto, el templo del Dios vivo al final es un farol, es vacío, es absurdo y ridículo. Pero esto mismo
que parecía absurdo y ridículo a los ojos de un pagano, constituye en realidad toda la fuerza de la revelación bíblica. Es decir, Dios no puede ser representado. Él está más allá de toda imaginación. Él está más allá de todo. Él es el más allá por excelencia. No se le puede definir ni encasillar. No se le puede reducir a una idea, a una imagen representable al hombre. En una palabra, no es un ídolo, no entra en la cabeza humana, porque el hombre siempre se cree a sí mismo Dios. He aquí, como también sabemos por nuestra propia experiencia y por lo que vemos a nuestro alrededor, el hombre cree de ser Dios. Pues este es el genio divino de la revelación bíblica. En el Santo de los Santos no hay ninguna representación del Dios vivo, del Señor, del Adonai, pero Dios sí está presente en el Santo de los Santos precisamente porque no hay allá ninguna señal de su presencia. Y esto es estupendo. En el Antiguo Testamento toda la historia se extiende hacia la morada de Dios entre los hombres, primero en la tienda que acompañó a los israelitas en el desierto, luego en el templo de Jerusalén, una presencia estable de Dios. De hecho, según la fe judía, el Santo de los Santos es el lugar de la Shejinah, de la presencia de Dios en el mundo. Sin embargo, Dios permanece siempre en este espacio del Santo de los Santos porque permanece invisible. O sea, Dios está presente en el Santo de los Santos precisamente porque su presencia no se percibe. Está contenido en el lugar santísimo precisamente porque es el incontenible. Podemos decir nosotros los cristianos que el verdadero Santo de los Santos es la cruz. El Santo de los Santos es la encrucijada del universo, o sea, Dios habita allí en el Santo de los Santos y allí está toda la inmanencia de Dios, la presencia de Dios, pero al mismo tiempo está toda la trascendencia de Dios, porque Dios es más allá, habita allí precisamente porque es invisible y está más allá de todos los lugares. Esto también es muy importante para el Nuevo Testamento. Sabemos que el Verbo de Dios se hizo carne, que Dios se hizo hombre y aceptó ser definido y representado. Dios se reveló en un rostro humano, pero atención, esta dinámica de inmanencia y trascendencia no se ha perdido, porque Jesús es verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Y como Dios está siempre más allá, siempre adelante, por eso los discípulos a menudo no lo comprenden. Y también después de la resurrección, los ángeles, por ejemplo, ordenan a las mujeres que vayan a ver el lugar donde fue puesto Jesús, pero, atención, ese lugar está vacío. Pero las mujeres deben ir y tienen que ver que en efecto este sepulcro está vacío. Y entonces ese mismo lugar vacío muestra que Dios está allí, que Dios es plenitud porque Cristo ha resucitado. Es una paradoja, pero es la paradoja más hermosa de la historia. Ya encontramos esta paradoja en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿cuál es la primera posesión de Abraham en la tierra prometida? Una tumba. Abraham hace todo un viaje desde Ur para conseguir una tierra, y la primera posesión oficial de Abraham en esta tierra, en Génesis 23, es un sepulcro. Entonces ya en el Antiguo Testamento este sepulcro, esta tumba, se convierte en el primer lugar sagrado, la primera posesión de Israel en la tierra prometida. Entonces la promesa se cumple, Abraham llega a la tierra, pero, y eso es una palabra para nosotros y también para Israel, el Israel de hoy, esta tierra es una tumba. Y esto se cumple en el Nuevo Testamento. Una tierra vacía grita toda la plenitud de Dios. O sea, podemos decir que Dios no razona como el mundo, en el que los paparazzi se vuelven locos, un mundo de apariencias que dice, aparezco, luego existo. Decimos hoy, ¿no? Aparezco, luego existo. Dios en cambio dice, no aparezco,
por eso existo, luego existo. Estoy escondido, luego existo. Dios no necesita ningún selfie, ninguna imagen. Solo hay una imagen de Dios en el mundo, un icono verdadero, que desgraciadamente todavía hoy está desfigurado, que es el hombre vivo. Así se comprende por qué el libro de Job trata del sufrimiento de los justos y del hombre, pero en el fondo quiere desencajar todas las falsas ideas de Dios, que son construcciones humanas y por tanto idolátricas. Por eso al final del libro de Job, tras un inmenso sufrimiento que no puedo resumir aquí, Dios mismo hablará a Job, pero ¿dónde? En medio del huracán, en medio de la tormenta, de la tempestad. Sin embargo, en este mismo huracán de sufrimiento, Job podrá decir: yo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. O sea, dice, te conocía de oídas, porque el libro de Job quiere desechar la idea de Dios solamente de oídas, para encontrar el Dios vivo. La Biblia es muy concreta. Aquí podríamos hablar de todo el sufrimiento de Job, de la incomprensión por parte de sus amigos, del hecho de que Job es puesto a prueba por Dios, pero en cierto sentido se enfrenta también a Dios. No puede entender cómo Dios puede permitir que el justo sufra terriblemente, que Dios no le defienda, y también que todo eso pase, o sea, a sus espaldas, porque al principio del libro de Job sabemos que Dios da permiso a Satanás para que haga caer toda la desgracia sobre Job. ¿Y cómo justificar este complot a espaldas del inocente Job? Entonces podéis ver cómo el libro de Job, en lugar de dar respuestas, abre interrogantes. No podemos tratar aquí todo el libro de Job, pero después de sus protestas, que son también las nuestras, Job se encontrará con Dios en la tormenta, en la tempestad. No verá a Dios, pero oirá su voz. Pero, ¿cómo responde Dios a Job al final del libro? No le da respuestas simplistas, sino que le hace más preguntas, le hace un montón de preguntas sobre las maravillas del universo. Dios no da respuestitas. La respuesta de Dios es preguntas. Esto es importante porque ante nuestro sufrimiento no hay respuestas intelectuales, porque el sufrimiento implica a todo el ser del hombre. Pero sí, Job, en lo más profundo del sufrimiento, en la nube oscura, diríamos nosotros en la cruz, ha visto a Dios, y esto le devuelve todo. No tendrá más palabras que decir ante Dios, pero sí, ha visto a Dios. Entonces Dios se revela a menudo en la nube oscura, donde parece que Dios no está, allá está. Y esta es la cruz, pues Dios es el yo soy que aparece en la tormenta, como hemos visto en los episodios anteriores. El yo y soy aparece en medio del no ser, del nuestro no ser. Donde Dios parece no estar, allí está, porque Dios es el yo soy. Este es el gran oxímoron. Dios está muy presente y muy oculto al mismo tiempo. Aunque Dios se ha revelado en la historia, aunque Dios ha hecho maravillas en nuestras historias, los pasos de Dios permanecen invisibles, como dice el Salmo 77. Dios está presente en el Santo de los Santos, pero permanece invisible porque el pueblo judío no podía hacerse ninguna imagen de Dios. Así que Dios está presente en el Santo de los Santos precisamente porque no se le puede ver, porque si se le pudiera ver no sería Dios, sino un ídolo. Así pues Dios está oculto en el Santo de los Santos, no a pesar de estar presente, sino precisamente porque está presente. San Pablo dice también que Dios es el único que posee la inmortalidad y habita en una luz inaccesible. Nadie entre los hombres lo ha visto ni lo puede ver. Esto no es un cuento de hadas, no es un truco de mago, como a decir aquí Dios es invisible pero está allí. No, se trata de algo muy profundo y abismal. Dios está presente en nuestras vidas, precisamente porque es invisible, es inefable, indefinible. Allí está Dios donde parece que no está en nuestras vidas.
Dios es luz, ciertamente, pero a menudo para el hombre es una nube oscura. Pero Dios no acepta que el hombre lo encierre, porque esta es nuestra tentación constante, forzar a Dios a una estructura, meterlo en nuestros esquemas, en un sistema perfecto para poder dominar a Dios y tal vez dominar a nuestros hermanos. Aquí precisamente está la cruz. Cuando todo parece perdido, cuando parece un sinsentido, allí está Dios. La tentación del hombre es hacerse un Dios a su imagen y semejanza, pero no es Dios quien es a imagen y semejanza del hombre, sino el hombre quien es a imagen y semejanza de Dios. Al final toda nuestra historia es como el cantar de los cantares. Dios es nuestro amado y nos ama, pero a veces este amado se esconde, lo perdemos y ya no lo vemos. La cruz es precisamente la culminación de la kenosis, o sea, del vaciamiento de Dios. Y sin embargo, este mismo vaciamiento es la revelación suprema de la plenitud de Dios, del amor trinitario de Dios. Por eso la cruz rompe toda estética humana. La cruz, que en sí misma parece un horror, es bella, más aún es el bello por excelencia, la belleza por excelencia, como canta la Iglesia desde los primeros siglos. La cruz es el tálamo nupcial, el árbol de la vida, la fuente del cristiano, la escalera que toca el cielo, es el armazón de la tierra, el eje del mundo, la belleza del amor de Cristo, el rostro del amado que por amor se entrega y nos perdona. El lugar donde se manifiesta quién es Dios, loco de amor por nosotros, y donde se manifiesta quién es el verdadero hombre, ecce homo, porque la esencia del hombre es donación total. El centurión bajo la cruz reconoce en el vacío del sufrimiento del crucificado la plenitud de Dios. Este es verdaderamente el Hijo de Dios, dice el centurión. La cruz es el nombre de Dios que se entrega al hombre, es la voz del silencio sutil. La cruz de Cristo y su resurrección entonces son la respuesta a los problemas del libro de Job y de Coelet, al problema del sufrimiento y de la muerte. Esto no quiere decir que en el misterio pascual de Cristo todo se resuelva en un happy end, un final feliz. No, el sufrimiento siempre nos pone en crisis, pero Cristo entró en la nube oscura de la cruz para encontrarnos y dejarse encontrar por nosotros. Lo infinitamente grande se convirtió en lo infinitamente pequeño. Dios ha entrado en la nada más profunda del hombre, porque no hay nada del hombre aparte del pecado en lo que Dios no pueda habitar. Como dice el Salmo, si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo a los ínferos, allí estás tú. Se puede subir desde nuestros abismos. Entonces, estas reflexiones se encuentran en mi nuevo libro, titulado En la tempestad Dios, sobre el dolor entre la Biblia y la filosofía, publicado hace 4 o 5 días por la BAC. Muchas gracias, os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María y hasta la próxima. Gracias. A veces no hacen falta las palabras, Él permanece en el silencio. Parece oculto y callado, pero es justo donde más le puedo ir. Mi alma se envuelve en la noche, oscura, vacía y sin Dios. Claman escuchar la voz del amado que me habla directo al corazón. Aunque no logre entender este momento, Señor, sé que tu silencio es un silencio de amor.
silencio interior, el silencio de Dios, tu silencio, Señor. Silencio de Dios, silencio interior, el silencio de Dios, tu silencio, Señor, silencio de amor. Silencio interior, silencio de Dios, tu silencio, Señor, es el silencio de Dios. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio.